Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una vez más a mi canal Perú, Orgullo de España. El tema de hoy es un tema apasionante. Vamos a hablar de los nombres más populares de niños y niñas en el país andino durante los últimos años. Vamos a observar una tendencia creciente de nombrar a nuestros hijos o nuestras hijas con nombres innovadores en función de las modas pasajeras. También vamos a derribar algunos mitos porque aunque se suele hablar de la generación de los Brian y los Jonathan en el país, comprobaremos que no es del todo así. Yo creo que el Perú tiene que entender que es un país de América Latina, tiene que entender sus raíces, que como nos pasa a tantos otros países de Europa, pues son variadas. Por un lado, tiene una riqueza cultural incaica de grandes proporciones, además de otros pueblos, evidentemente, como los aymaras, los nazcas, etcétera. Y por otro lado, tiene también la presencia de raíces castellanas y de otros países europeos. Bien, vamos a empezar. Los nombres más populares de niños en Perú serían los siguientes: Luis Alberto, Juan Carlos, Miguel Ángel, José Luis, Marco Antonio, Jorge Luis, Carlos Alberto y Julio César. Vamos a observar la tendencia de 2012 y 2014. José, Luis y Juan fueron los favoritos por el pueblo peruano hasta el año 2013, hasta que Tiago entró en el ranking en el 2012 y se colocó en primer lugar. María era el nombre femenino favorito hasta 2014, cuando Ariana se le adelantó y es un nombre al que también le quitará el puesto más adelante Mía en el año 2017. Sin embargo, José y María siguen siendo los nombres que llevan la mayoría de la población, pese a su decrecimiento en popularidad en los últimos años. Bueno, está bien, yo creo que son nombres bíblicos. La riqueza cultural, religiosa del país tiene que demostrar a través de estos nombres que se respetan y se veneran esos cimientos culturales. En el año 2015, los nombres de niños más populares en el Perú fueron los siguientes: Luis, que es un nombre de origen germánico, significa guerrero ilustre. Es un nombre que siempre ha sido muy popular y además suele aparecer con otros nombres, en nombres compuestos, formando combinaciones que tienen personalidad. Alberto también es un nombre de origen germánico, con un significado relacionado con la nobleza. Su popularidad se mantiene inalterable con el paso del tiempo, porque es un nombre muy atractivo para los niños. Edgar también tiene un nombre, una raíz germánica y un significado el que protege la tierra, ¿no? Es un nombre muy popular, de hecho sigue siendo un nombre moderno y muy original. Martín viene del latín y también tiene un significado relacionado con la guerra, ya que deriva directamente del dios romano Marte. Bien, no se ha desgastado a lo largo del tiempo y es un nombre que sigue siendo muy utilizado y muy original. Alejandro es un nombre de origen griego que significa el que protege a los hombres. Tiene una personalidad y un carisma inagotables, por lo tanto siempre va a estar entre los nombres más frecuentes, no solamente en Perú, sino en todo el mundo, tanto de América Latina como de España, como de otros países europeos. Jorge también es un nombre de origen griego y su significado está relacionado con la tierra. También es un nombre muy frecuente porque aporta una distinción y una nobleza, metafórica, ¿no?, a cualquier niño. Daniel es un nombre de origen hebreo y un significado de justicia de Dios. El nombre combina la tradición y la modernidad. Sí, yo creo que es un nombre que es bonito, tiene por un lado característica de suavidad, pero también tiene una personalidad contundente. William es un nombre de origen germánico que significa el protector. En realidad es la variante anglófona del tradicional Guillermo, pero de esta forma gana en modernidad. Bueno, aquí yo particularmente creo que no es correcto
castellanizar o utilizar estos nombres anglófonos, porque tenemos unas variantes en el idioma mucho más bonitas que las variantes anglófonas. Víctor es un nombre de origen latino también, su significado está relacionado con el triunfo. Es muy popular porque es un nombre fuerte, capaz de aportar personalidad a cualquier niño también. Finalmente, esta lista no estaría completa sin el nombre hebreo David, que tiene un significado de amado. Bien, lo conocemos fundamentalmente a través de los textos bíblicos, pero la verdad es que no ha perdido fuerza con el tiempo este nombre, sino que se mantiene como una de las apuestas más decididas por cualquier padre para nombrar a sus hijos. Bien, en el año 2018, Tiago y María fueron los nombres de moda en Perú, aunque también se utilizaron los siguientes nombres originales: Amante, Caricia, Amarillo y Brindis. En el año 2019 hubo bebés inscritos con el nombres de Netflix, Camilo VI y Spider-Man. Bueno, igualmente Joker, el personaje de cine conocido también como el Guasón, ha sido el nombre elegido para 16 recién nacidos. Yo pienso que los padres deberían tener en cuenta que los niños no pueden decidir, y como dijo un juez de Nueva Zelanda en una ocasión, los nombres de los niños no pueden convertirlos en tontos o hacer que lo parezcan. Así se trató de poner un cerco a este tipo de nombres que, aunque a los padres les pueden resultar graciosos y originales, de alguna forma están condenando a sus hijos a una burla posterior. Y seguramente el procedimiento de cambio de nombre cuando tengan 18 años no es del todo rápido y flexible, tanto como les gustaría seguramente, porque por lo menos aquí en España, para cambiarte el nombre tienes que aportar una serie de evidencias y de testigos que atestiguen que eres conocido por toda la comunidad con otro nombre. Y no es nada fácil, sinceramente. Yo sé que hay personas que no lo han conseguido, no consiguen cambiar nunca el nombre. Por lo tanto, mi consejo sería mucho cuidado con el nombre que demos a nuestros hijos, porque luego nos podemos arrepentir, y quien sufre las consecuencias es el propio niño, que no ha tenido posibilidad de decidir en el proceso de nombramiento. Bien, seguimos en el año 2019. El nombre favorito de los peruanos fue Paolo, con 38.307 inscripciones. Bueno, me parece correcto. Supuestamente es en honor al capitán de la selección peruana de fútbol, Paolo Guerrero. También Luis Miguel, con 27.986 registros, seguramente en alusión al célebre cantante mexicano, que a principios de ese año visitó Lima. Bien, son nombres bonitos, nombres compuestos, castellanos, nada que decir. Lógicamente, si se han producido tantos nombramientos es porque son nombres muy populares y del gusto de los padres. Bien, entre las niñas, el nombre preferido ha sido Keiko, con 4.265 inscripciones, en referencia a la lideresa opositora Keiko Fujimori, implicada en el escándalo de corrupción de Odebrecht por el presunto lavado de activos financieros. Bueno, lógicamente este canal no entra en temas políticos, pero sinceramente no me parece de recibo que un país de habla castellana, con una riqueza cultural enorme, que puede buscar nombres fantásticos como Llanta, Atahualpa, Tupac, en sus raíces incaicas y otros grupos autóctonos originales. No me parece normal que utilice este tipo de nombres japoneses, ¿no? ¿Qué relación histórica tiene el Perú con el Japón, excepto los últimos 20-30 años, ¿no? Hay que preguntarse hasta qué punto estamos favoreciendo a nuestros hijos con ese tipo de nombres, ¿no? Según la UEL-RENIEC, esta organización o administración pública, a los peruanos les gusta innovar con los nombres.
y seguir tendencias. Bueno, por ejemplo, el estreno de la última película de la saga Star Wars hizo que en la segunda mitad del año 2019 se registrasen 728 personas como Rey, 273 como Leia y 104 como Anakin. También existe una persona llamada Obi-Wan Kenobi, Skywalker y Darth. Bueno, el estreno de la séptima temporada de Game of Thrones en verano del 17, por ejemplo, también dio nombres a más de 3.500 personas, de las cuales 2.482 fueron llamadas Khaleesi, 327 Daenerys, 217 Arya y finalmente 112 Joffrey. El fenómeno Harry Potter sigue retumbando en Perú, ya que existen 236 personas llamadas Hermione, 69 llamadas Neville y 39 llamadas Hedwig. Bien, también hemos dicho que Paolo también se utilizaba mucho debido a la popularidad del capitán de la selección peruana de fútbol, Paolo Guerrero. Bueno, en conclusión, podemos decir que Perú es un país con una riqueza cultural enorme, y no necesita sinceramente recurrir a estos nombres inventados de origen anglosajón, porque lo único que hacen es distanciar a los hijos de sus orígenes culturales. Cualquier pueblo que intente borrar su herencia cultural a través de nombres ficticios o a través de ocultar su propia identidad, lo único que va a conseguir es ser rechazado. Vimos el ejemplo en un vídeo anterior de la actriz de Hollywood Rita Hayworth, que tenía una clara nomenclatura castellana, se llamaba Margarita Cansino. Bien, lo único que ha hecho Hollywood durante el siglo XX y comienzos del XXI es, a través de una técnica racista y segregadora, ha obligado a personas a renombrar sus nombres en una variante anglosajona que no define en absoluto ni sus orígenes ni su identidad cultural. Menos mal que la tendencia se está revirtiendo en los últimos años, pero por ejemplo la cantante Jennifer López mantiene su apellido, pero sí que se ha puesto un nombre anglosajón. Podemos remontarnos a muchos ejemplos de actrices, cantantes que intentan borrar su origen e identidad cultural a través de los nombres. Es cuestión de utilizar el sentido crítico. Recuerden que los niños no tienen la posibilidad de participar en este proceso de nombramiento cuando ellos tienen días de nacidos. Por lo tanto, no sé hasta qué punto luego están satisfechos con esos nombres. No por el hecho de nombrar a nuestros hijos con un nombre anglosajón vamos a conseguir que sean más aceptados en países de lengua inglesa o de lengua francesa o de lengua holandesa o cualquier otra lengua. El hecho de que una persona de Perú se llame Keiko González, Keiko Jiménez, Keiko Suárez, no le va a hacer ser más aceptada en Japón, por ejemplo, dado que en Japón seguramente jamás va a poder conseguir la nacionalidad japonesa, por ejemplo, va a ser tratada con cierta distancia y lógicamente van a primar su origen peruano. Da igual que se llame Keiko Fujimori o que se llame Keiko González, como dije antes, ¿no? Por lo tanto, la conclusión debería servir para utilizar sentido crítico. Nuestros hijos son más importantes que todo esto y, por supuesto, seamos serios, mantengamos la riqueza cultural que de hecho es muy importante en el mundo. Hay el doble casi de hablantes nativos de castellano
que de inglés en el mundo, y precisamente si alguien tendría que tomar nota y utilizar nombres de otro país, quizás debería ser a la inversa, ¿no? Personas que nacen en Estados Unidos a lo mejor deberían utilizar nombres castellanos, ¿no? Bien, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado, que les haya servido para indagar un poco más sobre el proceso de nombramiento de los bebés en los últimos años en Perú. No duden en hacer cualquier tipo de comentarios en la sección de abajo y les animo, como siempre, a que sigan suscritos a este canal para seguir informados sobre apasionantes temas de la historia, cultura y tradiciones peruanos. Que tengan un buen día. ¡Que viva el Perú, carajo!